Bien, en este video tutorial voy a analizar este tipo de multímetros inteligentes que están apareciendo en el mercado, concretamente de la firma GVDA, el modelo GD128, y lo voy a comparar con este otro multímetro mucho más básico y que cuesta menos de la mitad, y con este otro multímetro profesional que cuesta 7 veces más. Efectuaré diferentes medidas y verás la comparativa de errores que pueden aparecer de este multímetro con estos dos. Así que no te lo puedes perder hasta el final porque vas a ver cosas muy interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar vamos a ver cómo viene este tipo de multímetros. Es de agradecer que venga en una funda rígida, por lo tanto transportable, para llevarlo a los sitios, ¿vale? Después viene con un pequeño manual. La verdad es que podrían ser un poco más generosos, no obstante, bueno, la letra se ve bastante bien, pero efectivamente está en inglés, así que no te quedará más que o aprendes inglés o lo traduces o miras un video tutorial donde te explique cómo funciona este vídeo, ¿vale? Bien, por el contra, este multímetro, ya digo, vale 7 veces más, ya no viene con su funda protectora, viene con este emplasticado, ¿vale? Y nada, lo que vemos es que viene el multímetro con un manual. Evidentemente es mucho mayor que el otro y viene, eso sí, en español, viene en español y en otros idiomas, por supuesto. Viene con sus pinzas, ¿vale? Los multímetros se clasifican en diferentes categorías. La categoría de este multímetro es de categoría 2 y categoría 3 y de categoría 4, ¿vale? Puede medir tensiones de hasta 1000 voltios. Bueno, también tiene una sonda, un termopar para medir temperatura, ¿vale? Y no viene nada más, ¿sí? Vamos ahora con este otro multímetro. Abrimos y bien, también vienen aquí las pinzas, las puntas de conexión, de prueba, ¿vale? El cable y el cable. Este es un cable más flexible, este es un poco más rígido, pero bueno, tiene también muy buena presencia. Bien, en la caja podemos observar que este multímetro es de categoría 3, puede medir hasta 1000 voltios, como veremos más adelante, ¿vale? También de categoría 4 para medir hasta 600 voltios, ya lo veremos más en profundidad. Bien, también viene con su sonda de temperatura, el termopar, y viene con esta funda, como ya te dije. Viene protegido con una carcasa que la tenemos que quitar porque este multímetro viene sin baterías, ¿vale? Este multímetro viene sin baterías, entonces lo primero que tienes que hacerle es quitarle este tornillo, ¿vale? Y meterle 3 baterías AAA, ¿vale? Porque si no, no nos funciona. Podría ser de agradecer que viniera también con 3 baterías, porque bueno, si recibes el polímetro y no tienes baterías a mano, pues tu gozo en un pozo, ¿vale? Bien, nada, volvemos a poner. Bueno, pues nada, para encender este multímetro mantenemos 2 segundos y se nos enciende, ¿vale? Entonces, lo primero que observamos es que la aguja indicadora está bailando, está oscilando entre voltios, ohmios y continuidad. Es decir, por defecto ya se pone en modo smart, es decir, en modo inteligente. Podemos efectuar cualquier medida de tensión, tanto en alterna como en continua, ohmios o continuidad, sin ningún problema, ¿vale? No hay que hacer ningún cambio. Las pinzas, colocamos la pinza negra ahí en este terminal que sería el común, ¿vale? Tiene 4 terminales, 4 conectores, el negro va ahí
y vamos a efectuar medidas de tensión y siempre las medimos y la colocamos aquí. Medimos tensión, frecuencia, temperatura, ohmios, capacidad, diodos. No obstante, cuando vayas a hacer una medida, pues te indican unas luces donde tienes que conectar los conectores, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo así y siempre para efectuar medidas más fiables, lo que tienes que procurar es que los cables no los tengas muy enrollados, ¿vale? Si tú tienes un cable enrollado, si tú tienes un cable así enrollado, esto lleva consigo un efecto inductivo, ¿vale? Un efecto inductivo, y eso va a introducir un error en la medida. Así que procura siempre tener los cables desentrenzados, ¿vale? Bien, vamos a efectuar una medida de continuidad, o sea, que unimos las picas, ¿vale? Fíjate que ya se coloca en continuidad, es decir, el display ya se coloca en continuidad. Vamos a medir una resistencia, no tenemos que cambiar nada, vamos a medir una resistencia. Para medir resistencia siempre, bueno, vamos a quitar la funda esta protectora, porque estas fundas son interesantes cuando vamos a medir tensiones grandes, ¿vale? Entonces, para medir resistencias, puedes cogerla por un extremo con la mano, no hay ningún problema, pero nunca hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu resistencia del cuerpo la estás colocando en paralelo con la resistencia y por lo tanto tendrás un error de medida. Y medimos una resistencia de 987 ohmios. Fíjate que es 0,987 kiloohmios. Estamos en la escala de kiloohmios. 987 ohmios, ¿vale? Es una resistencia de 1000 ohmios y, como ya sabes, tiene una tolerancia y por lo tanto ese es el valor real que mide este multímetro, 987. Bueno, vamos a tomar vamos a situar ahí el símbolo de ohmios y vamos a medir la resistencia. Colocamos ahí, medimos ahí, 987, prácticamente lo mismo, ¿vale? Y vamos a utilizar este otro multímetro. Fíjate que este multímetro ya tenemos que situar la escala, porque no es autorrango, ¿vale? Entonces siempre empezamos con una escala grande, porque no sabemos la resistencia que vamos a medir, ¿sí? Y colocamos una resistencia grande, cogemos ahí y medimos. No nos mide 0,0, bajamos de escala, ya empieza a medir 1 punto algo, bajamos de escala, ya nos está empezando 0,98, estamos en la escala de 20 kiloohmios, o sea, al final de la escala podríamos medir hasta 20 kiloohmios. Vamos a bajarlo a la escala de 2K y nos mide 984, algo menos que los anteriores. Bien, pero bueno, estaría también asequible. Vamos a medir diodos. Vamos a comprobar este diodo. Este diodo, para comprobarlo con el multímetro inteligente, fíjate que el multímetro inteligente no sirve para en automático medir diodos. Hay que lo poner en manual. Entonces, pulsamos ahí y ya estaríamos en la escala para medir tensiones alternas o continuas. Concretamente, aquí mediríamos una tensión continua y con el mando de selección una tensión alterna, ¿vale? Sí, alternaríamos con esto, ¿vale? También podríamos ponerlo, ahora está en autorrango, también podríamos ponerlo en manual, o sea, con la tecla de rango pulsas y te aparece aquí arriba manual, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí solo podríamos medir corrientes alternas hasta 9 voltios, porque tengo el punto ahí. Si pulso, podríamos medir hasta 99 voltios, 99,99, 99.99, ¿vale? O hasta 999,9, ¿vale? Pero si lo quiero poner en autorrango, mantengo pulsado y desaparece la indicación manual. O sea, es muy fácil de manejar. Bien, para medir tengo que poner en la escala de ohmios. Entonces voy seleccionando, pulsando aquí en la tal, y llegaríamos ahí, a ohmios, a diodos. Entonces, el cátodo, en este diodo se ve bastante bien, la sonda
la punta negativa, la negra, ¿vale? Y ahí tendríamos una lectura de 186 milivoltios, ¿vale? Vamos con el fluke, vamos con el fluke. Fíjate que lo tengo en ohmios. Aurelio, hay que cambiar la escala, si no, no te mide. Bien, vamos a diodos. Está en amarillo, entonces tendríamos que ponerlo, porque ahí me estaría para medir capacidades, ¿eh? Pulso y selecciono la función amarilla, ¿vale? Y ahora está en diodos. Algo menos, 186, ahora 175, nos da una tensión de codo algo menor. Vamos con este otro, con el multímetro básico, y lo ponemos para medir diodos. El negativo ahí y el positivo ahí. 198, algo más, Pero bueno, esto lo que hacemos es para comprobar diodos, ¿vale? Aquí nos está midiendo una tensión de codo y ya tenemos una referencia, que sabemos que como es una tensión de codo pequeña, una tensión de diodo pequeña, pues es un diodo Shockley, ¿sí? No es un diodo rectificador normal y corriente, ¿vale? Si invertimos las puntas, pues nos tendría que dar abierto. Efectivamente nos da abierto, o sea que este diodo Shockley, que está sacado de una fuente de alimentación conmutada de un ordenador, pues está en buen estado. Vamos a tomar aquí un diodo, otro diodo. Este es un diodo 1N4148, ¿vale? Es un diodo de conmutación rápida, ¿sí? Y vamos a ver si está bien. Aquí la verdad que se ve bastante mal, se ve bastante mal. Y con este vamos a ver si medimos algo. Ahí no medimos nada y aquí sí, o sea 0,637. Este es el cátodo y este es el ánodo, ¿vale? 637. Vamos con el fluke, el ánodo y el cátodo. Al revés, Aurelio. Ahí. 602 voltios, 0,6 voltios, ¿vale? Y vamos con este otro. Aquí nos estaría midiendo, a ver, que haga buen contacto. 0,6 voltios, 0,63, bueno, también, o sea que nos permite medir y comprobar diodos perfectamente, ¿vale? La diferencia a la hora de medir tensiones de este a este, pues es pequeña, ¿vale? Admisible. Vamos a medir capacidades, ¿vale? Aquí tenemos un condensador 225K. 225 sería 2 y 5 ceros, ¿vale? Y toda esa medida sería en picofaradios. Bien, 250 voltios, vamos a medir la capacidad. Vamos con el fluke, lo ponemos en faradios, ¿vale? ...2,1 microfaradios. 2,1 microfaradios. Bien, vamos con este, vamos a situar para medir capacidades. ...2,07 microfaradios. O sea, tarda un poco más en responder porque tiene que cargar el condensador y ver el tiempo, etcétera, y hacer operaciones, cálculos, pero nos da un valor muy exacto, 2,07 y 2,1 microfaradios. Bien, vamos a este otro condensador de 2200 microfaradios, ¿vale? Entonces colocamos aquí, ...2,3 milifaradios, 2300, 2,3. Vamos con el fluke.
Vamos a medir con el Fluke. 2527 microfaradios. 2370 se estabilizó ahí. 2376, 78, o sea, es muy parecido. Vamos a comprobar un diodo LED, ¿vale? Los diodos LED tienen una tensión de codo mayor que los diodos Shockley, por supuesto, y los diodos rectificadores normales y corrientes, y vamos a colocar en diodos, ¿vale? Ahí tendríamos diodos y $1,75, 1,75. Vamos con el multímetro inteligente, vamos a colocar aquí. Tengo un problema, es que para dar hacia atrás lo más rápido sería pasar a modo start, a modo automático, e ir pasando hasta los diodos, vale. Ahí tendríamos, no mide nada, estaríamos polarizando inversamente, y ahora 1,8, nos está dando un valor. Recuerda que este nos da un valor de los diodos un poco mayor que este, ¿vale? Pero bueno, sirve también para comprobarlo si vemos que se enciende el LED. Bien, un valor pequeño, esto es una resistencia NTC, esto es una resistencia NTC, y vamos a comprobar el valor. Entonces lo mismo, para ir hacia atrás mantenemos, pasamos al modo inteligente, pulsamos y pasamos a ohms. Vamos a medir este termistor. Este termistor nos estaría midiendo un valor de 10 ohmios, 9,8, 9,5 ohmios. Vamos a ver el Fluke. $10 ohmios. El otro es 9,8. Vale. Y vamos a medir con este, que tendríamos que colocar en una resistencia, en una escala de 200 ohmios. 10,2. Bueno, también puede ser admisible. Bien, para medir tensiones, pues lo mismo. Vamos a coger de aquí una fuente de alimentación. Hay que tener cuidado porque tenemos aquí el transformador, ¿vale? Y aquí tenemos la fuente de alimentación. Es una fuente simétrica, ¿vale? El transformador por aquí recibe los 230 voltios y tiene una salida de 18,018, es una salida simétrica. Bien, entonces por aquí nos está llegando la tensión del secundario del transformador. Fíjate, yo lo tengo en automático, ¿vale? Entonces vamos a medir entre aquí y aquí y nos está midiendo 19,72 voltios. Y fíjate que se ha puesto en AC, o sea, nos está midiendo la tensión de forma automática en AC y nos está midiendo el valor eficaz real, lo que se llama True en inglés, RMS, es decir, valor verdadero eficaz, porque hay otros voltímetros que no tienen esta característica. Esto quiere decir que los multímetros básicos miden el valor eficaz de una onda sinusoidal correctamente, pero cuando hay una onda triangular, una onda cuadrada, no miden su valor eficaz, ¿vale? No se están midiendo el valor eficaz real, miden otro valor. O sea que no solo sirven estos multímetros para señales senoidales puras y efectivamente dan el valor eficaz. Pero cuando la onda senoidal no es pura, porque está rectificada, semicontrolada, etc., no miden el valor eficaz real. En cambio, este multímetro sí
si mide el valor eficaz real. Bien, si medimos entre aquí y aquí, mediríamos justo el doble, ¿vale? Porque estamos midiendo en la salida de los 18 voltios y mediríamos el doble, 39,96. Pero bueno, fíjate que estamos midiendo corriente alterna, 19,84. Bien, vamos a medir, tenemos ahí en modo automático, vamos a medir a la salida, que sería una tensión continua, ¿vale? Entonces medimos aquí, entre el común, y que estamos midiendo a la salida 15,07 voltios. Y ya ves que se nos pone en DC, o sea que él automáticamente tanto mide en alterna, bien, 19,7, como en corriente continua, sin tener que cambiar nada. Es súper cómodo. Vamos a la otra salida. La otra salida, lo mismo, menos 15,02, y esta más 15,07. Bien, vamos a hacer la medida con el multímetro Fluke, ¿sí? Vamos a ver la salida del transformador. Vamos a poner siempre, cuando voy a hacer una medida, ya me tengo que preocupar de qué tipo de medida, o sea que tengo que ponerlo en la escala de corriente alterna, ¿sí? Este es un multímetro autorrango, es decir, no hay que especificar el valor. 19,8, igual que antes. Y a la salida tengo que especificar corriente continua, ¿vale? Aquí no, porque aquí sería en milivoltios, ¿vale? Corriente continua, pues nada, ahí el común, 15,08 y menos 15,03, con lo cual la diferencia con respecto a la medida anterior es totalmente admisible. Bien, vamos a efectuar una medida. Aquí tengo un transformador, ¿vale?, que me convierte los 230 voltios de alterna en 12 voltios de alterna, ¿vale? Entonces, he colocado a la salida un diodo, con lo cual, si yo mido aquí, estoy midiendo una tensión alterna de valor eficaz 13,16. Bien, y ahora voy a medir aquí con el Fluke una tensión alterna de 13,2. Hay una diferencia, 13,2 y a ver que haga bien contacto, 13,18, ¿vale? Entonces hay una pequeña diferencia, pero vamos, es pequeña. Y ahora, si voy a medir a la salida del diodo, lo que tengo a la salida es una onda rectificada de media onda. Entonces tengo que medir el valor, es una tensión continua, pulsante, pero es una tensión continua. 10,60 y algo, 10,64. Vale, y ahora vamos a medir con este otro, y aquí sí, aquí tenemos una diferencia, 10,6, y aquí tenemos 9,8, la tensión 9,9. Aquí sí tenemos una diferencia en la lectura, ¿vale?, de 10,6 a 9,7. Casi un voltio, casi un voltio. Bien, para medir intensidades vamos a seleccionar aquí al final miliamperios o en amperios. Fíjate que para medir en miliamperios se me han encendido estas dos luces, ¿vale? Y para amperios se me han encendido estas dos luces, es decir, que tengo que conectar los terminales para medir miliamperios entre aquí y aquí, ¿vale? Bien, aquí tengo la fuente de alimentación
he desconectado estos dos terminales, ¿vale?, para poder medir la intensidad. Abrimos el circuito. Entonces vamos a medir intensidad con este aparato. Fíjate que lo hemos puesto aquí, nos ha encendido estas dos luces para indicar que vamos a medir miliamperios. Bien, entonces conectamos aquí, está en continua, ¿vale? Vamos a seleccionar en alterna, ya que la corriente que circula por aquí es la corriente de salida del transformador, ¿vale? Este transformador que tengo aquí y la corriente que nos está circulando por las entradas de esta fuente es corriente alterna, luego ya pasa a corriente continua, ¿vale? Entonces vamos a conectar un extremo por aquí, vamos a conectar el otro extremo por aquí, ¿vale? Y estaríamos midiendo una corriente alterna de 6 miliamperios, 6.0 algo, ¿vale? Este fluke solo puede medir corrientes de hasta 600 microamperios, por lo tanto esta corriente no la podemos medir. Bien, ahora le he puesto una carga de 1 kiloohmios, de 1 kiloohmio en la salida de 15 voltios, bueno, de menos 15 voltios, estaríamos midiendo 8,8 miliamperios con carga, ¿vale? Bien, lo tenemos en modo inteligente y vamos a efectuar una medida de corriente alterna para que veas qué es lo que nos está midiendo. Vamos a situar aquí para medir corriente alterna. Bien, y como puedes apreciar, nos está midiendo una tensión en el secundario del transformador de 13 voltios de alterna y una frecuencia de 49,9, es decir, que ya me mide, cuando mido corriente alterna, ya me mide la frecuencia, ¿vale? No obstante, también podemos medir frecuencia y el duty cycle, el ciclo de trabajo de una onda cuadrada, una onda modulada PWM, y para ello lo colocaríamos ahí, en hercios, ¿vale? Este multímetro también tiene la posibilidad de detectar tensiones, sin contacto, es decir, aquí tiene un sensor y nos puede medir tensiones sin contacto. Entonces tendríamos que llevarlo ahí, NCV, no contact voltage en inglés, tensión sin contacto, ¿vale? Entonces mantenemos pulsado, pasamos al modo automático y vamos seleccionando ahí. Bien, por ejemplo, una aplicación es para detectar en una pared por dónde van los cables, ¿no? Entonces nos ponemos con el multímetro vamos acercándonos y ahí nos está diciendo que por ahí pasan los cables de estos pulsadores, estos interruptores, ¿vale? Cuando nos alejamos, pero cuando nos acercamos donde pasan los cables, la fase, pues ahí nos está pitando. Bien, otra función interesante que tiene este multímetro es que si colocamos aquí en NCV y en Live, solo colocamos la pinza en esta posición y nos permite detectar la fase y el neutro. Por ejemplo, yo pincho ahí, aparece la H, ¿vale? Pincho aquí y nos aparece la L, ¿vale? O sea, que nos permite identificar ahí donde está la fase, ¿vale? Y aquí donde estaría el neutro, ¿vale? Bien, también tiene la función este multímetro para medir tensiones pequeñas de milivoltios, ¿vale? Y tiene la función interesante de que dispone del autoapagado, concretamente ahora te aparece este símbolo y quiere decir que el multímetro se apagaría cuando no lo estemos utilizando. A los 15 minutos se apaga para proteger las pilas, para que no se gasten las pilas. También tiene una lámpara, un LED, para iluminar, ¿vale? Entonces pulsamos, se enciende, pulsamos, se apaga, ¿vale? Pulsamos, se enciende, es una luz
que bueno, cuando queremos efectuar alguna medida que tenemos baja iluminación, pues nos viene muy interesante. Bien, también, como te había dicho, sirve para medir temperatura. Aquí tenemos el termopar, ¿vale? Conectado, como nos indica, la escala en grados centígrados o Fahrenheit, y nos indica las dos medidas, tanto en Fahrenheit como en grados Celsius, ¿vale? 22 grados Celsius. Y aquí lo mismo, ¿vale? Tenemos el fluke en temperatura y nos estaría midiendo con este termopar también la misma temperatura, 22 grados, ¿vale? O sea que son valores también muy buenos. No obstante, también fíjate que cuando vayamos a hacer una medida con la función inteligente, ya nos muestra la temperatura sin tener que necesidad de conectar una sonda, ¿vale? O sea, una opción interesante. Bien, otra función que tiene es para medir el ciclo de trabajo, el duty cycle. Ahí tenemos seleccionado ya para medir el ciclo de trabajo y vamos para ello a utilizar un Arduino. Y entonces aquí tengo una salida con PWM, y esa salida actualmente tiene un ciclo de trabajo. Vamos a medir aquí de 50%, 50,3, y una frecuencia de 977,5 Hz, ¿vale? Vamos a cambiar el ciclo de trabajo y vamos a ponerlo, por ejemplo, al 26%, según indica ahí en el ordenador. Vamos a ver, efectivamente al 26,4, y la frecuencia sigue siendo la misma, 977,5 Hz. O sea que esta función también es muy interesante para ondas cuadradas reguladas en PWM, ¿sí? Bien, finalmente la verdad es que me ha sorprendido gratamente este multímetro, ¿vale? No tiene la precisión de este multímetro, ya que estamos hablando de una diferencia de 7 veces más. Este anda actualmente sobre los 300 euros y este me parece que está sobre los 40 euros, ¿vale? Entonces hay una diferencia sustancial, pero es muy cómodo y muy fácil de utilizar para aplicaciones básicas y para aplicaciones también de laboratorio, donde se necesita una comodidad a la hora de cambiar de una medida a otra sin tener que cambiar la rueda, etcétera, ¿no? Para medir, ya digo, tensiones alterna continua, ohmios o continuidad. Si nos vamos a otras funciones, pues sí hay que pasar a modo manual, ¿vale? Una solución interesante a un precio bastante competitivo, así que es una opción muy buena. Abajo en los comentarios os dejo el enlace por si queréis adquirir este tipo de multímetros. La verdad que yo estoy bastante contento con él.